El mundo es hermoso, es tranquilo y sereno y está lleno de bondad. Pero cuando conduzco por las calles de LA, es evidentemente obvio que algo está mal en el mundo. Veo belleza, las artes, la arquitectura, la cultura, a la gente viviendo la vida juntos. Y veo pobreza, desigualdad, adicción, soledad, la descomposición de las relaciones. ¿Y si la ciudad es una especie de parábola para el alma? ¿Y si todos nosotros somos tanto bellos como profundamente rotos al mismo tiempo? ¿Y si necesitamos ser salvados? La palabra que usaron Jesús y los escritores de las Escrituras para nombrar lo que está mal en el mundo es pecado. Ahora, el pecado es una palabra cargada para muchas personas. Puede que lo escuches y sientas una reacción alérgica, pero el pecado es solo la palabra que Jesús usó para nombrar una realidad aceptada por intelectos brillantes. Antiguo, moderno, espiritual, científico, occidental, oriental. Prácticamente todos están de acuerdo en que algo no está bien. En el corazón humano, no es solo que hagamos cosas malas. Chismeamos o mentimos, o evadimos impuestos, o tenemos una aventura. Es que a menudo queremos hacer cosas malas. Y aún peor, cuando no queremos hacer cosas malas, a menudo terminamos haciéndolas, como un adicto atrapado en un ciclo autodestructivo. Llamar a los seres humanos pecadores no es más juicioso que un médico diciéndole a alguien que tiene una afección cardíaca. Simplemente es verdad. Pero hay buenas noticias. Una de las líneas de apertura sobre Jesús en el Evangelio de Mateo es la palabra del ángel a José en un sueño sobre su hijo que está por nacer. Debes darle el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo, el nombre Jesús es Josué, que significa Dios, salva. ¿Y de qué nos salva Dios en Jesús? Nuestros pecados. Y sin embargo, he estado siguiendo a Jesús toda mi vida, y honestamente pensé que para ahora ya estaría prácticamente libre de este asunto del pecado, o al menos en la parte final. Y aunque no soy el hombre que era hace 20 años, todavía me queda un largo camino por recorrer. Una de las razones por las que esto me confundió al principio fue porque no me di cuenta de que el pecado es mucho más multifacético de lo que me hicieron creer. En la teología bíblica hay 3 dimensiones del pecado. La primera es el pecado que hacemos nosotros. Esta es la categoría con la que estamos más familiarizados. Cometemos errores. No somos amables, avergonzamos. A nuestros hijos decimos mentiras piadosas. Deshonramos a nuestros padres. Añadimos nuestra toxicidad a la pila colectiva de la humanidad. El teólogo Cornelius Plantinga llamó a esta dimensión del pecado la perturbación culpable del shalom. La ruptura de la armonía deseada por Dios y el florecimiento humano. Pero esa es solo la primera dimensión. También hay pecado hecho contra nosotros. Todos hemos sido agraviados, heridos, traicionados, difamados. Somos tanto víctimas como perpetradores. Y nuestra herida es la causa de gran parte de nuestra maldad. Las personas heridas hieren a otras personas, como dice el refrán, y es verdad. Desde nuestros primeros días, acumulamos un grupo de recuerdos dolorosos que llevamos implícitamente en nuestros cuerpos y, trágicamente, a pesar de todas nuestras mejores intenciones, a menudo se los transmitimos a quienes están más cerca de nosotros. Aquí vienen las estadísticas desgarradoras sobre el número de abusadores que fueron abusados, de tramposos que fueron engañados, de perfeccionistas criados por perfeccionistas, y así sucesivamente. Una parte clave de nuestros viajes espirituales hacia la plenitud es la sanación de los recuerdos.
Finalmente, hay pecado que se comete a nuestro alrededor. Debido al radical individualismo de Occidente, a menudo pasamos por alto esta última dimensión. Pero Jesús y las Escrituras son tajantes. Nuestro entorno tiene un efecto deformante en nuestra alma. Todo pecado, incluso si no es cometido por nosotros o contra nosotros, sino simplemente a nuestro alrededor, tiene un efecto deformante. Es como respirar humo de segunda mano. Nadie te consideraría culpable en un tribunal de justicia, pero eso no lo hace menos mortal. Dijo el obispo ortodoxo Kallistos Ware: nacemos en un entorno donde es fácil hacer el mal y difícil hacer el bien, fácil herir a otros y difícil sanar sus heridas. Las corrientes culturales en las que nadamos a menudo nos empujan y nos alejan del camino de Jesús. Pero la buena noticia es que, a través del aprendizaje con Jesús, podemos ser sanados del pecado, en las 3 dimensiones y ser completos, en cada nivel de nuestro ser. ¿Has llegado a más de la mitad de un curso sobre el aprendizaje con Jesús? Bien, hecho. Pero seguir a Jesús es un viaje de toda la vida. Y tratar de emprender este viaje espiritual sin sanar del pecado es como intentar correr un maratón con una pierna rota. No vas a llegar muy lejos. Así que, un aspecto clave de nuestra formación espiritual es la sanación del pecado, ya sea cometido por nosotros, hacia nosotros o a nuestro alrededor. Y estoy usando el lenguaje de la sanación a propósito. En el capítulo 2 de Marcos, Jesús dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. El punto de Jesús aquí no es que algunas personas estén sanas y otras enfermas, sino que todos nosotros estamos enfermos. Y algunos de nosotros lo sabemos. Observa que para Jesús el pecado es como una enfermedad, y Él es el médico. Basado en esta historia, los cristianos antiguos llamaban a Jesús el pros médico del alma, y como cualquier buen médico, no solo quiere tratar los síntomas, sino la enfermedad en sí. Está tan claro en las enseñanzas de Jesús que le interesa mucho más que la simple modificación del comportamiento. Le interesa nuestro corazón. La dura verdad es que el pecado va mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros se da cuenta. Esto hizo clic para mí cuando me encontré con un paradigma del Dr. Robert Mulholland sobre las 4 capas del pecado. La primera capa es lo que los cristianos antiguos llamaban pecados graves. No grosero como en algo desagradable, sino como en pecados mayores, como el dicho: cometí un error grave. Escucha la lista de pecados graves del apóstol Pablo en Gálatas 5. Inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensiones, facciones y envidia, embriaguez, orgías y cosas por el estilo. Les advierto, como lo hice antes, que aquellos que viven así no heredarán el reino de Dios. Estos son los pecados que marcan tantas de nuestras vidas antes de llegar a Jesús. Los pecados graves son los primeros en irse en nuestro viaje espiritual. A veces desaparecen el día en que somos bautizados. Pero luego viene la segunda capa, los pecados conscientes. Estos son pecados que son socialmente aceptables en nuestra cultura o incluso celebrados en nuestra cultura, pero que no son el camino de Jesús. Pecados como el materialismo, presumir, ver televisión sucia, chismear o maldecir. Estos se llaman pecados conscientes, porque incluso cuando sabemos que son contrarios al corazón de Jesús, aún elegimos hacerlos. El problema en esta capa de nuestra formación es un aspecto de nuestra voluntad que aún no se ha entregado a Jesús. Con el tiempo, el Espíritu nos convence suavemente de estos pecados y nos llama a dejarlos atrás. Luego enfrentamos nuestros pecados inconscientes. Estos son pecados de omisión, no de comisión, lo que significa cosas que no hacemos. En lugar de cosas que hacemos, no llamamos a nuestros amigos cuando están sufriendo, no hablamos cuando necesitamos hacerlo, ignoramos a los pobres, o son pecados de motivación,
donde hacemos lo correcto, servimos a los pobres, defendemos la verdad, practicamos las disciplinas espirituales, pero por las razones equivocadas. O son patrones relacionales disfuncionales, como las personas nos experimentan emocionalmente como defensivos, o de mal humor, o negativos, o críticos, o excesivamente habladores. En la capa 3, cruzamos una especie de línea invisible en nuestra alma, de lo consciente a lo inconsciente, hacia lo que el psicólogo Carl Jung llamó la sombra. Nuestra sombra es turbia y poco clara, y es mucho más difícil distinguir entre el vicio y la virtud. A medida que nuestra sombra se expone a través del sufrimiento, de nuestras relaciones más íntimas y de la oración, puede sentirse humillante, incluso, pero es un paso clave en el proceso de sanación. Pero aún no hemos tocado fondo. La capa final son nuestros apegos, o, en un lenguaje más cristiano, nuestros ídolos. Dr. Mulholland los llamó nuestras estructuras de confianza. El padre Thomas Keating los llamó nuestros programas emocionales para la felicidad. Son las cosas que creemos que necesitamos para ser felices y estar en paz. Por lo general, no son cosas malas en absoluto. Son cosas buenas que queremos de una manera equivocada. Simplemente significa que las necesitamos para estar bien. Cosas como nuestra salud, nuestro matrimonio, o nuestros hijos, o el trabajo, o la carrera. Es difícil de creer, pero todas estas cosas buenas, que son regalos de Dios, pueden convertirse en la fuente no de la felicidad, sino de la infelicidad. El problema no son los regalos en sí, es nuestro apego a los regalos. Como lo expresó el jesuita indio Anthony de Mello, si miras con atención, verás que hay una cosa que causa la infelicidad. El nombre de esa cosa es apego. ¿Qué es un apego? Un estado emocional de apego causado por la creencia de que sin alguna cosa en particular o alguna persona no puedes ser feliz. Y es en esta última capa del pecado, donde estamos más atados y más necesitados de la salvación de Jesús. Y es aquí donde las enseñanzas de Jesús son las más radicales. La gran paradoja del mensaje de Jesús es que, mientras necesites que tu vida vaya de una cierta manera, nunca serás feliz y estarás en paz. Para ser feliz y estar en paz, nunca serás feliz y estarás en paz. Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de Jesús, llegó a definir el pecado como la falta de voluntad. Confiar en que lo que Dios quiere para mí es solo mi felicidad más profunda. Pero para creer eso, Dios debe convertirse en nuestra felicidad más profunda. Es en esta etapa de nuestra formación donde comenzamos a ver todas las áreas de nuestro corazón, donde no miramos a nuestro Creador para nuestro bienestar, sino a las cosas creadas. Todo pecado y toda idolatría, en su raíz, es la búsqueda de nuestra alma por la felicidad y el amor, pero mirando a la creación en lugar de al Creador. Por eso, el objetivo final de la formación espiritual es el desapego de las cosas de este mundo y el apego a Dios. Entonces, y 4 niveles. Tomemos el pecado de la ira como un estudio de caso. La capa más burda del pecado sería el asesinato, o la violencia, o el abuso doméstico, o la rabia en la carretera. La capa consciente sería cosas como insultar, gritarle a nuestra pareja, decir groserías. La capa inconsciente sería llegar a un lugar en nuestra formación donde nunca golpearíamos a alguien o incluso les gritaríamos. Sin embargo, seguimos siendo pasivo-agresivos o le damos a la gente el trato frío o aún sentimos el rencor en nuestro corazón. Y la capa final, nuestros apegos, sería, por ejemplo, cuando mi hijo adolescente le va mal en la escuela, y yo maduro hasta un punto en el que no le grito ni lo avergüenzo, pero por dentro estoy enojado o estresado porque emocionalmente necesito que le vaya bien en la escuela, para que cumpla con mis planes para su vida. Necesito esto para ser feliz. Aún no soy completamente feliz. ¿En Dios? Como puedes ver,
El viaje espiritual recorre el camino desde el peor tipo de comportamiento exterior hasta los sentimientos internos, más íntimos del corazón. ¿Dónde te encuentras en tu viaje espiritual de sanación? Jesús es el médico del alma y su deseo es sanarte, libertarte y salvarte en cada nivel de tu ser. Esta fue posiblemente una de las sesiones más tiernas de todas. Queremos darte unos minutos ahora mismo, justo donde estás, para que te ubiques en el continuo. Así que por favor, abre tu guía en la sesión 6, donde encontrarás una página para una breve reflexión. Tómate unos minutos en silencio. Te pedimos que no hables, sino que escribas en tu diario las siguientes preguntas de reflexión. La primera, ¿qué crees honestamente sobre cómo Dios te ve a ti y a tu pecado? No escribas las respuestas correctas en tu diario, sino lo que realmente piensas y sientes. Segundo, ¿qué surge en ti mientras hablamos sobre el pecado? Por ejemplo, un pecado del que te sentiste convencido, un pecado habitual del que luchaste por liberarte, una herida de tu pasado, miedo a la confesión y a la vulnerabilidad. Tercero, ¿hay alguien a quien necesites perdonar o de quien debas pedir perdón, incluyendo a Dios?